Por acá ya estamos completamente melos para empezar nuestra clase de matemáticas. ¿Están listos en casa para jugar, divertirse y practicar la matemática con material concreto? ¿Sí? Yo ya estoy listo, ya estamos listos aquí. ¿Qué vamos a hablar el día de hoy? Vamos a trabajar la descomposición en factores, pero también en profundidad factores que son primos. Todo lo que hemos visto previamente se va a engranar en esta clase y también lo vamos a seguir trabajando en la próxima clase de matemáticas. Atentos allí. ¿Cuáles son las metas que tenemos para la clase del día de hoy? Vamos a descomponer números compuestos en factores primos con material concreto. Y vamos a practicar esos criterios de divisibilidad, sobre todo los criterios del 2, del 3 y del 5, que son los tres primeros números primos que tenemos nosotros. Entonces, cualquier número compuesto, recordando que un número compuesto se puede conformar con el producto de números primos, por ejemplo el 6, 6 es 2 por 3, entonces 2 por 3, como son números que se multiplican, por eso se le llama factor, es simplemente un nombre, ¿de acuerdo? El número que está multiplicando allí se le conoce como factor y el resultado se le conoce como producto. Entonces, al final es un juego de palabras matemáticas que para nosotros ya vamos a ver de qué se trata, ¿ok? Entonces, acá veamos lo siguiente. Vamos a recapitular un momento los criterios de divisibilidad por 2, por 3 y por 5. Y para ello tenemos las tablas de multiplicar de esos tres números. El criterio de divisibilidad por 2, tomando en cuenta la tabla de multiplicar del 2, recuerda que para saber si un número se puede dividir en dos partes y da exacto, tiene que terminar en un número par. Automático, tiene que terminar en 0, 2, 4, 6 u 8. ¿De acuerdo? Ese sería el criterio para el 2. El criterio de divisibilidad por el 3. Tomando en cuenta la tabla del 3, recuerda que la suma de los dígitos del número que tú tengas tiene que ser un múltiplo del 3. Era sumando los valores. Y para el del 5 era el más sencillo de todos. Tenía que terminar en 0 o en 5, porque en la tabla del 5 te das cuenta que es 0, 5, 0, 5, 0, 5, 0, 5. Y en la pizza multiplicadora era la línea recta. ¿Listo? Ahora, teniendo esto en cuenta, vamos a tener acá, básicamente, cuáles serían para nosotros la descomposición en factores primos. Vamos a empezar con el número 12. Vamos a poner, por ejemplo, el 12. El 12 lo tenemos que escribir como el producto de números primos y para ello lo vamos a hacer con cartas. ¿De acuerdo? Vénganse para acá. Chicos en casa, puro material concreto, vamos a trabajar acá. Vamos a agarrar 12 cartas, tomamos 12 cartas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12 cartas. Olvidad las demás. ¿Qué hacemos con estas 12 cartas? Pensamos en los criterios de divisibilidad. Te pregunto yo, ¿el 12 es un número par? Sí. Como el 12 es un número par, lo podemos separar en dos grupos. Entonces, esas 12 cartas, mira lo que vamos a hacer. Separamos en dos grupos. Sería 1, 2 y ya tenemos aquí los dos grupos. Como el 12 se puede separar en dos grupos, mira que dio exacto, a mí no me sobró nada, dio exacto, quiere decir que el 12 va a tener allí directamente acá como un factor primo el 2. ¿De acuerdo? Vamos a ver por quién multiplicaríamos el 2. Ese 2 que acabo de escribir allí es porque pudimos separar el 12 en dos grupos. ¿Qué vas a hacer ahora? Vas a ignorar uno de estos grupos y te quedas con estas cartitas que vemos acá. ¿Cuántas cartas quedan en cada grupo? 1, 2, 3, 4, 5 y 6 cartas. Esas 6 cartas te vuelves a preguntar, ¿será que la puedes separar en dos grupos? Si la respuesta es sí, lo haces. Si no se puede separar en dos grupos, pasas al siguiente criterio de divisibilidad, que es el del 3. Pero en este caso, tú dices, como me quedaron 1, 2, 3, 4, 5 y 6, 6 es un número par y puedes volver a separar en dos grupos. Entonces hacemos esto, 1 para acá y mira que volvemos a separar en dos grupos. No sobra nada porque 6 es un número par y como pudiste volver a separarlo, ¿qué hacemos acá en el tablero? Volvemos a escribir un 2 porque allí pudimos volver a separarlo. Ahora, regresas a los grupos de las cartas y dices, mira, me quedaron dos grupos, ignoras uno, te quedas con este, ahorita vamos a volver a practicar con otro grupo de cartas, con otro valor, y miras cuántas quedaron. Quedan 3 cartitas apenas. La pregunta es, ¿esas 3 cartas las puedes separar en dos grupos? Estas 3 cartas
Si la separas en dos grupos, mira, una por acá y te sobra una. Entonces no podría separarla en dos grupos. La puedes separar en tres grupos y dices, sí, mira, la puedo separar en tres grupos y al final sería una carta para cada grupo. Y dices, ok, como se puede separar en tres grupos, vienes para acá y dices, bueno, aquí podemos multiplicar por el 3. Con las cartas fuimos separando y desglosando en grupos. Y mira que el 12 al final lo acabamos de descomponer en factores primos. ¿Cómo así? El 2 por el 2, ¿cuánto da? 4. Y a ese resultado que es 4, si lo multiplicas por 3, ¿cuánto da? 12. Y jugando con cartas vas a poder hacer el desglose completo. Aquí ya hicimos el proceso. Vamos a hacerlo con otro número para practicar. Lo importante aquí es la práctica. Vamos a hacer el 18. Vamos a utilizar el número 18. ¿Listo? Y esto te permite a ti también entender cuáles son los números compuestos, cuáles son los números primos, si se pueden descomponer o no, ¿de acuerdo? Y puedes practicar. Aquí ya teníamos 12 cartas. Aquí sería 13, 14, 15, 16, 17 y 18. Mira que aquí tengo las 18 cartas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 cartitas. Listo, aquí están nuestras 18 cartas. La pregunta es, ¿18 es un número par? Sí. Quiere decir que lo puedes separar en dos grupos. Y lo separamos. Uno para acá. Y hacemos nuestra separación de dos grupos. Hacemos nuestro trabajo. Y mira que al final el hecho de separar esto en dos grupos, ¿ok? Ya sabes que dio exacto, no sobró nada. Conclusión, en el 18 tiene que ir un 2 aquí como factor. Porque lo pudiste separar en dos grupos. ¿Qué hacemos con las cartas ahora? Ignoras uno de estos grupos y continúas trabajando con estas que quedaron acá. ¿Cuántas tuvieron que quedar? A 18 si lo separaste en dos grupos, 9 y 9. Aquí tienen que haber 9 cartas. Vamos a ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 con la que tengo en la mano. Y mira que efectivamente hay 9. La pregunta es, ¿estas 9 cartas que yo tengo acá en la mano es un número par? Ya no lo puedo separar en dos grupos. De hecho va a sobrar algo, mira. Si lo separamos en dos grupos, hagamos la prueba. Y tú dices, me sobra una carta. No puedo separarla en dos grupos de forma exacta. Entonces el criterio de divisibilidad del 2 no aplica. ¿Qué hacemos aquí? Como ya no podemos separarlo en dos grupos, pasamos al siguiente criterio, que es el del 3. Como aquí hay 9 cartas, ¿será que la podemos separar en 3 grupos? ¿El 9 es múltiplo del 3? Y tú dices, sí, vamos a ver. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2 y 3. ¡Ah, qué genial! Mira, se separó en 3 grupos, no sobró nada. ¿Qué significa eso? Que podemos escribir aquí en el 18, como ya pudimos separarlo en 3 grupos, un 3 a multiplicar. Hasta ahora llevamos 2 y el 3. Vamos a ver el último valor. ¿Por qué el último valor? Porque como son 3 grupos, siempre que tú puedas separar, lo que vas a hacer es ignorar la cantidad de grupos que tú quieras allí y te quedas con una sola, ¿de acuerdo? Entonces aquí ignoramos este grupo de acá y nos quedamos con un solo grupito que mira que son 3 cartitas. Un solo de esos grupos son 3 cartas. La pregunta es, ¿puedes separarlo en 2 grupos? No, va a sobrar uno, mira. Si lo separas en 2 grupos va a sobrar esta carta. Ah, no te da. ¿Puedes separarlo en 3 grupos? Sí. Tienes allí 3 grupos y básicamente ya cuando se te acaban las cartas no puedes seguir separando. Conclusión, aquí tendríamos que agregar otro 3 porque pudimos separarlo en 3 grupos. ¿Por qué terminamos allí? ¿Por qué no seguimos el conteo? Por lo siguiente, mira, si nosotros acá ignoramos nuevamente estos grupos, te va a quedar una sola carta. Y esta carta tú la puedes dividir, tú la puedes separar, picar de forma entera. No puedes. Entonces ya ahí se termina el juego. Y dices, ya no puedo separarla más. Y de hecho, si tú quieres, aquí cuando finalizamos lo que hacemos es lo siguiente. Multiplicamos por 1 porque me quedó una sola carta. ¿Y qué pasa si multiplicas por 1? Queda igual, no afecta, no altera el resultado. El 1 lo podemos colocar allí o simplemente lo dejamos ahí en blanco. Vamos a multiplicar aquí a ver si eso da 18. Mira, 2 por 3, 6. Por 3, 18. Y ahí tú dices, mira, aquí están números primos, porque son números primos que al final si multiplicas da 18. ¿Por qué no se coloca el 1? Porque es que el 1 no es un número primo. Recuerda que el 1 no tiene 2 divisores, el 1 solamente se divide a sí mismo. Y un número primo necesitas dividirlo exactamente con 2 divisores.
y por eso se evita colocar el 1. Más adelante, chicos, en matemáticas, lo que se hace es que se lleva a la siguiente operación, que es la potenciación. Pero eso por ahora no lo vamos a hacer. Simplemente estamos desglosando el número 18 o el número 12, cualquier número, el que tú quieras, en números que son primos, y si se multiplican, ahí se le conoce a eso, descomponer ese número compuesto en factores primos. ¿Por qué factor? Es un nombre. El número que está multiplicando se le conoce como factor. Y mira que son números primos. Y nosotros, para empezar, vamos a trabajar con el 2, con el 3 y con el 5, que son los 3 primeros números primos. Teniendo esto en cuenta, vamos a seguir jugando, vamos a seguir divirtiéndonos acá, vamos a probar con otro número. Yo, porque estoy trabajando con unas barajas de cartas españolas, solamente tengo allí 40 cartas. Entonces puedo jugar desde el 2 hasta el 40 para descomponer. Entonces, si quieres descomponer números más grandes, otras cartas, o si quieres lo puedes hacer con fichas, con frijoles, con fichas de cartón, de los juegos que hemos hecho previamente, los puedes reutilizar acá, porque al final es contar fichas y separar en grupos. Eso es lo interesante del juego. Ahora, vamos a ver acá otro número. Voy a utilizar un número primo. Vamos a ver, vamos a ponernos creativos aquí. El 19. 19 es un número primo. ¿Será que esto se puede descomponer como el producto de números primos? Decimos lo siguiente, mira, aquí ya teníamos 18 cartas, ¿cierto? Aquí teníamos 18 cartas. ¿Qué es lo que pasa cuando se presenta un número primo? Voy a tomar una carta más para tener 19. Criterios de divisibilidad. ¿Será que el 19 es un número par? Tú dices, termina en 9, eso es impar. Ok, entre el 2 no puedes hacerlo, es decir que no puedes separar en dos grupos, te va a sobrar algo. Cuando separes en dos grupos, te va a sobrar una carta. Te invito a que lo hagas en casa. ¿Será que el 19 lo puedes dividir entre 3? No, 19 no está en la tabla de multiplicar del 3. El que está es el 18. ¿Qué significa eso? Te sobra una carta. Ok. 19 lo puedes dividir entre 4. 4 por 4 es 16 y 4 por 5 es 20. 19 no está en la tabla de multiplicar del 4. 19 lo puedes dividir entre 5. Tampoco. No termina ni en 0 ni en 5. Entre 6 tampoco. Entre 7 menos. Entre 8 no da. ¿Qué quiere decir eso? Que el 19, no importa cuántas veces, en cuántos grupos tú quieras separarlo, no te va a quedar exacto. Siempre te va a sobrar al menos una carta. ¿Qué significa eso? La única manera es que tengas las 19 cartas en un solo grupo, es decir, un solo grupo, ¿ok? Si es un solo grupo con las 19 cartas, por eso aquí colocaríamos un solo grupo, que es el 1, y vamos a ver qué otro valor lo podemos utilizar. Bueno, sería entonces, si no hay de otro, porque no lo divide más nadie, crear 19 grupos y darle una carta a cada uno. A ver, 1, 2, 3, 4 acá, 5, 6. Mira, vamos a separarlo en 19 grupos. ¿Ok? Ahí ya llevamos 12, aquí 14, 15, 16, 17 y 18. Y mira, 19 grupos de una sola carta, porque no te queda de otra. Ahí sí no sobra nada, ¿cierto? Como no sobró nada, tú dices, ok. Mira, el 19 lo puedo escribir como 1 por 19. Es que esa es la esencia de un número primo. Por eso el 19 es un número primo. Solamente el 1 lo divide y él mismo. No hay otro valor, no hay otro número aparte de esos dos que los puedan dividir. Entonces, cualquier número se puede representar como el producto de dos números primos, como mínimo, siempre y cuando ese valor sea un número compuesto. Mira que te voy a colocar acá, el 19 es un número primo. ¿Por qué? Porque simplemente no lo pudimos descomponer en otros valores. Eso es un número primo, vamos a ponerlo en singular mejor, que le puse la S a primos. Entonces, como el 19 es un número primo, no nos da, y directamente allí nos percatamos de que no podemos separarlo en otros grupos. ¿Qué vas a hacer en casa? Vas a pensar en los números del 1 al 40. Y así jugando, separando en grupos para poder descomponer en factores primos. Vamos a hacer otro valor por acá. A ver, telepáticamente en casa me van a transmitir un número. Yo ya lo estoy recibiendo, sí, yo sé que tú me dijiste el 20. Vamos a jugar con el 20. Entonces, el 20 lo tenemos acá. Ahorita cuando nos llamen por teléfono en el segundo bloque de matemáticas, vas a proponer el número y lo vamos a descomponer juntos, ¿ok? Entonces, vamos a recoger acá
todas nuestras cartitas. Sabemos que aquí hay 19 cartas. Vamos a separar en factores primos ahora el número 20, ¿de acuerdo? Ya tenemos aquí 19, tomo una carta más para llegar a 20. Ok, la primera pregunta que tienes que hacerte, ¿el 20 es un número par? Sí. ¿Por qué? Porque termina en 0. ¿Qué significa eso? Que estas 20 cartas las puedes separar en dos grupos y no te sobra nada. Vamos a ver. Efectos de sonido de fondo. Aquí estamos separando. Para que no se me aburran en la casa. Aquí vamos a llegar ya hasta el 20. Mira, no me sobró absolutamente nada. ¿Qué significa esto? Genial. Como lo pudiste separar en dos grupos y no sobró nada, el 20 va a tener el número 2 aquí. Ok, lo colocamos. El 2 va a estar presente. ¿Qué hacemos ahora? De los dos grupos vas a ignorar un grupo y vas a seguir trabajando con el otro. ¿Cuántas cartas tiene cada grupo? 10, porque si el 20 lo separamos entre dos partes, serían 10 y 10. Y si no te das cuenta que son 10, no te preocupes, las cuentas. Entonces, ignoras un grupo y al otro las cuentas, mira, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Y tiene sentido porque 10 por 2 es 20. Listo. Ahora, este 10 que quedó acá, ¿se puede separar en dos grupos? Sí. ¿Por qué? Porque el 10 es un número par. Y procedes a separar en dos grupos. A ver, 1, 2, por acá 3, por acá 4 y por acá 5. Mira que no sobró nada. Como pudiste volver a separar en dos grupos, ¿qué hacemos? En nuestro 20 vamos a escribir nuevamente el número 2. Ya pudimos separarlo en dos grupos, ¿verdad que sí? Ah, genial. ¿Pero sobraron cartas? Sí, quedaron varios grupos. Quiere decir que puedes seguir descomponiendo en factores primos. Entonces aquí faltaría agregar otro valor. Vamos a ver cuál sería. Quedan dos grupos. ¿Qué hacemos, niños, en casa? De estos grupos ignoras uno, ¿ok? Un grupo se va, te quedas con uno de ellos, cuentas cuántas cartas tienes allí, mira que son 1, 2, 3, 4 y 5, ¿ok? Son 5 cartas las que quedan. A ver, 5 se puede dividir entre dos, en dos partes iguales. No, mira que sobra una carta. No se da. 5 lo puedes dividir entre 3, en 3 grupos iguales. A ver, 1, 2, 3. No, ya no me da. Me sobran 2 cartas. Ah, no. Entonces, es que recuerda que el 5 era un número primo. ¿Y cuál era el criterio de divisibilidad del 5? Que terminara en 0 o en 5. ¿Qué hacemos en ese caso? La única manera que tenemos acá es separar en 5 grupos. Mira, 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Por qué? Porque es un número primo. Y como lo separamos en 5 grupos, ¿cuál es el número que vamos a escribir acá en el tablero? El número 5. ¿Qué hacemos ahora? Comprobamos. ¿Será que el 20 se puede descomponer así con los factores primos? Mira, 2 por 2, 4. Y ese 4 por 5, ¿cuánto da? 20. Ya hicimos la descomposición del 20 en factores primos y con eso seguimos practicando, jugando y divirtiéndonos, que ahorita ¿qué vamos a hacer? Vamos a ir a una pequeña pausa, un recreo con dinamita. Ya regresamos con la clase de matemáticas para seguir practicando este tema. No te vayas.